días, bienvenidos a Espacio Seminci. Iniciamos hoy las sesiones matinales de charlas y masterclass, etcétera, que son de lunes a viernes, todos los días a las 12. Y vamos a empezar pues con un crack, que es Nick Delgado, es un cortometrajista, de momento, porque pronto hará algo largo, seguro. Y no sé si estuvisteis en la sesión de cortos de ayer por la tarde, que uno de los cortos potentes que había era One Minute Problem, ¿no? One Minute Problem. Muy bien, muy bien. Es un poquito chungo. Y ya visteis la pasión que pone él cuando habla, lo veréis, pero la pasión que pone también cuando filma, ¿no? Y sobre todo con atención al cine de ciencia ficción y fantástico de los años 80, 90. Un cine que se está perdiendo, ¿no? Un cine que tenía una ingenuidad, creo yo, que ahora no somos como más cínicos y no encontramos esa manera de acercarnos al cine tan bonita. Y él nos va a hablar mucho de su experiencia, de la aventura que ha tenido, ha estado rodando en Estados Unidos, ha conocido a los grandes de la ciencia ficción y fantástico que nos han, de niños, nos llenaron de ilusión nuestras mentes, ¿no? Y nos han hecho querer dedicarnos al cine o hacer un festival o lo que fuera, y sobre todo fue apadrinado por Robert Zemeckis en corto, y ha trabajado también pues, con monstruos como Christopher Lloyd y John Lithgow, ¿no? O sea, que nos va a contar una experiencia como de alguien aquí español ha llegado a estar rodando allí con presupuestos más importantes y haciendo este tipo de películas, ¿no? Y cómo se ha metido en ese lío, porque son películas que son largometrajes realmente, solo que duran 20 minutos, pero son un estilo de largometraje recuerda perfectamente a Steven Spielberg o de Robert Zemeckis. Por eso supongo que la apadrinaron, porque vieron que el estilo era muy de ese cine que se parecía a ellos. Entonces quiero que nos contes tu aventura, de cómo llegaste allí, cómo te rodaron los cortos a Patrimonio. Venga. Creo que no me va a hacer falta esto porque tengo una voz potente. Hola, muchas gracias por venir, y a los que vinisteis al corto, muchas gracias. Me llamo Nick Delgado y bueno, yo soy madrileño, pero siempre desde pequeño, desde que vi Parque Jurásico, básicamente, he estado completamente enamorado del cine norteamericano, ¿no? Y yo siempre decía, yo voy a hacer películas en Hollywood, películas en Hollywood, películas en Hollywood. Siempre decía eso de pequeño. Uno de mis mejores amigos, que hace efectos de maquillaje, que nos hicimos amigos, la pasión nos unió y nos hicimos muy amigos. De hecho, Nacho ganó el último Goya a maquillaje, o sea que el tío, sí, dice que yo soy un crack, es lo siguiente, tiene 4 ya, es muy cabrón. Yo decía, oye, director Hollywood. Entonces me acuerdo que fui al instituto, y fui a un instituto en Madrid del que siempre salían gente que acabó haciendo administración de empresas o económicas, gente que trabajaba en un banco. Entonces, para daros una idea de quién soy, nos dijeron en el último año, justo antes de la uni, nos dijeron, vamos a hacer una excursión profesional. Y nos dijeron, ¿qué queréis? Y nos dieron una lista de sitios para hacer la excursión. Y había, pues, desde una fábrica de hacer pan, había estudio de cine, que no sé qué estudio sería, y había estudio de radio, de televisión. Yo elegí por orden, primero estudio de cine, luego estudio de televisión, luego estudio de radio. Adivinad qué salió. Un banco. O sea, fuimos a pasar el día en un banco, que tuvimos que ir de traje, nos enseñaban el banco los ejecutivos y luego comíamos con los ejecutivos. O sea, se ponía uno en cada mesa y comían. Y me acuerdo que yo estaba, o sea, esto qué coñazo. O sea, pero aparte me acuerdo que mis profesores ya me presentaban, este es Nick, va a hacer películas, a lo mejor le podéis dejar dinero para hacerlas. Se reían como diciendo, sí. Entonces a mí siempre he estado apasionado. Yo hacía cortos de pequeño y siempre con ese punto. Y el problema que tenía es que yo quería pues, hacer eso, Indiana Jones, quería hacer Parque Jurásico, y hacía mis versiones de ello, pero bueno, con los medios de un niño. Entonces hice una versión de Parque Jurásico que hice con animación stop motion, hacía mis dinosaurios de plastilina, me dibujaba los fondos y eso. O sea que digamos que el fútbol y las cosas que interesaban, digamos, a la mayoría de los niños nunca me interesaron. De hecho, cuando decíamos a jugar al fútbol era lo más aburrido del mundo. Yo les decía, no, vamos a imaginar, vamos a jugar a imaginar.
Entonces, bueno, siempre ha sido, o sea, nunca me he planteado nada más. Lo único que también me gustaba mucho era la magia y, bueno, que creo que son la misma cosa, porque en el fondo es crear la ilusión de algo que de verdad está pasando, pero es completamente falso. Entonces, cuando tenía 10 años, mi padre, que la verdad es que mis padres han sido, y sé que no todo el mundo tiene esta suerte, y tengo amigos que no la han tenido, mis padres siempre me apoyaron mucho. Entonces mi padre, viéndome mi pasión con 10 años, me dijo, pues hay una escuela de cine en Estados Unidos que Steven Spielberg y George Lucas estaban involucrados. Y hostia, pues ya como, o sea, ese era el objetivo, ¿no? O sea, no había otra cosa. Entonces, cuando la gente estaba preguntándose qué voy a hacer y tal, yo lo tenía muy claro, voy a ir a esa universidad, a esa escuela de cine. Y pues eso, hice más investigación. Resulta que es la escuela de la Universidad del Sur de California, que además de George, o sea, que a Steven Spielberg no le aceptaron. Aunque el tío luego ha donado, o sea, el tío no está nada rencoroso, obviamente le fue bien de todas maneras, y ha donado mucho dinero, pero también estaban George Lucas, Robert Zemeckis, Ron Howard, Bryan Singer, ahora Ryan Coogler, el que hizo Sinners, o sea, que es una escuela de la industria de la que salen directores potentes. Entonces apliqué cuando acababa el instituto y no me cogieron la primera vez, y no me cogieron por un rollo absurdo. Yo me llamo Nicolás Delgado de la Cámara, entonces yo siempre escribo mis 2 apellidos. Y ellos, cuando recibían, yo les llamaba, ¿ya habéis recibido todos los materiales? No, nos falta esto. Digo, ¿cómo que os falta esto? O sea, tuve que hacer la selectividad yankee, tuve que hacer el TOEFL, que es un examen de mostrar, y luego escribir ensayo o algún coñazo. Entonces me dijeron, no, y al final me mandaron la carta, no hemos recibido todos los materiales y no la aceptamos. Y yo me quedé, digo, y entonces investigué y llamé, y resulta que los tíos habían puesto algunos de mis materiales bajo Delgado y otros bajo de la Cámara. O sea, no entendían que era el mismo, o sea, creían que era como uno el middle name, o sea, el nombre del medio, como dicen ellos, y otros el apellido. Entonces, al año siguiente volví a pedir, a intentar meterme a hacer la solicitud. Entonces pasó lo mismo. Digo, hacia abril, que era cuando el límite, digo, oye, ¿tenéis los materiales? No los tenéis. Bueno, llamé, al final lo lograron, descubrieron que era en verdad esto, lo ocultaron y dijeron, pero creo que no va a poder ser porque ya se ha pasado la fecha, lo que yo había mandado. Entonces escribí un par de cartas, una al presidente de la universidad y otra a la decano, lo que llamaríamos decano de la escuela de cine, y dije, mire, les expliqué quién era y digo, si hay alguien mejor que yo, désenlo, o sea, que se lo merezca más, désenlo. Pero, por favor, al menos considérenme, porque es una putada que algo que... O sea, yo llevo desde los 10 años queriendo venir aquí, que no me dejen ir por una chorrada administrativa. No sé si eso surgió un efecto, si no, pero como a las 3 semanas me enviaron la carta diciendo que me habían admitido en la escuela. Y fue, creo que el momento más feliz de mi vida, porque aunque no sabía la de obstáculos y la de problemas y lo difícil que era, me dio la sensación de que se habían abierto las puertas, como que, por fin me voy a poder dedicar a lo que quiero todo el rato, sin tener que ir al cole, estudiar, porque además yo era buen estudiante, porque siempre me tomaba muy en serio mi deber y las cosas, y aparte porque cuando sacas buenas notas te dejan en paz. Entonces, si tú dices que te vas al cine en la tarde porque no tienes deberes, nadie te va a decir, seguro. Entonces, siempre tal. Pero bueno, entonces fui allí y la verdad fue como una especie de onda de choque, porque nada más llegar, dicen, bueno, hicimos en el primer semestre, que son como 3 meses, 5 pelis, 5 cortos. O sea, yo había hecho ya cortos, pero nunca a esa velocidad. Y más el cambio cultural, que aunque seamos, digamos, el mundo occidental, son diferentes a nosotros. O sea, no en cosas... En la superficie somos iguales, vestimos igual, tenemos el mismo estilo de vida, pero son mucho más fríos, mucho más... Entonces, y aparte echaba muchísimo menos a mi familia, porque estoy súper cercano, o sea, con mis padres, entonces lo pasé mal esos 3 primeros meses. Pero luego hice un corto, luego en el segundo semestre ya solo hacíamos 2 cortos, uno como director y otro que le producías a un colega, y él te producía el tuyo. Entonces hice un corto de acción que se llamaba Operation Mouse, Operación Ratón, que iba de un veterano de la guerra de Irak que estaba zumbado por la guerra, y el tío estaba
y estaba retirado porque le había explotado una bomba, pero el tío estaba obsesionado, o sea, tenía unas ganas de combatir tremendas. Y entonces tiene un problema de roedores en casa y se convierte en su guerra particular. Entonces se enfrenta con este ratón y bueno, se convierte en una especie de coyote contra el correcaminos en la acción real. Bueno, el tío acaba con un bazo, bueno, una locura. Entonces ese corto me acuerdo que fue un placer hacerlo, lo rodábamos durante los fines de semana y además en cine, era la primera vez que rodaba en celuloide. Y fue una experiencia increíble, o sea, lo disfruté muchísimo. Además, como rodábamos cada fin de semana, aunque teníamos guión, si se me ocurrió una idea nueva durante la semana la podía incorporar, ¿no? Y entonces pues teníamos puppets, teníamos, o sea, muñecos, efectos visuales, o sea, que era un corto, no podía ser más de 8 minutos, pero un corto bastante ambicioso, ¿no? Para lo que era, con banda sonora todos. Entonces, lo proyectamos al final del curso con todos y la reacción fue increíble, o sea, la gente se partía de risa, que la gente de los americanos son mucho, en eso sí que son extrañamente mucho más demostrativos, que hablan a la pantalla, gritaban, se reían y todo eso. ¡Ah, this is hysterical! Hay una escena en la que el soldado compra un gato muy fiero para comerse al ratón, se va a la cama, lo deja suelto por ahí, se va a la cama y a la mañana siguiente se levanta y es como la escena del Padrino, ¿no? Que dice, hay algo raro. Y abre y está la cabeza del gato cortada y el tío, ¡ah! O sea, que es un super ratón el personaje. Y la gente empezó a gritar en ese momento de la tal, o sea, ¡ah, this is great! Y me acuerdo que una de las profesoras me dijo, pues conseguido, gamberro. Y fue como, hostias, esto es, o sea, siempre había sido lo mío, pero es la primera vez que había visto, o sea, que había visto a público, pues eso, a gente que no tal, disfrutándolo. Entonces fue como, o sea, lo dejé de pasar mal, digamos, como que fue un trayazo. Me llama una de mis profesoras, que me pusieron como supervisor de tesis, que lo llaman la película de thesis film, a una señora que a mí me caía fatal, porque le gustaba el cine independiente, era súper crítica, habíamos peleado sobre el guión de final, o sea, el tipo, esto no le gustaba la fantasía, ¿no? Pero me la pusieron como supervisora, o sea, me parecía súper tal. Pero ella me llamó y me dijo de estas cosas que un poco que te cambian, ¿no? Las cosas, que la situación, y me dijo, Robert Zemeckis se ha llamado a la escuela, quiere apadrinar un proyecto y un estudiante y creo que tu guión le va a molar. Y desde entonces nos hicimos muy amigas y me empezó a caer bien. Pero entonces nada, mandé el guión, yo ahí esperando, hostia, ¿qué dirá? Ya solo la idea de que Zemeckis leyera mi guión para mí era, bueno, pues como para, o sea, suena excesivo, pero era un poco como si Dios lee tus lo que has escrito la Biblia, ¿no? O sea, fue para mí increíble. Entonces, bueno, ostras, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay una semana muy tenso, yo soy un tío ansioso, entonces estaba ahí tal. Y me llaman de la escuela, de la oficina de la decana, y me dicen felicidades, ya tienes mentor. Esto quería decir que había sido Zemeckis. Me acuerdo que te di un grito, ¡ah! Esto es lo más increíble del mundo, ¡ah! Y nada, para mí era como eso, como no solamente he venido a la escuela donde han estudiado mis ídolos, que en el fondo lo de la escuela de cine más que para aprender, porque sí, aprendí un montón, y me dio sobre todo algo que es una cosa que nunca me he llevado bien con ella, que es la disciplina, o sea, de tomártelo como un trabajo, de tienes que hacer todo esto en X tiempo y lo tienes que hacer. Entonces me dio como una, ¿cómo se dice lo que pones en los edificios en las fachadas para arreglarlas? Un andamio, me dio como un andamio sobre el que construir, digamos, poner toda esa pasión, esas ganas y todo. Entonces, en el fondo fue para una excusa para poder irme allí y empezar a meter los pies en ese rollo. Porque es cierto, y he cambiado mi idea completamente, por lo que os contaré luego, pero no tenía ningún interés de hacer cine en España, porque con excepciones como Alex de la Iglesia, por supuesto Bayona, que me parece increíble, y de vez en cuando Alejandro Amenábar, no me interesaba nada el cine español. Ya sé que estamos aquí en España y como digo, he cambiado de opinión. A pesar de que me gustaba mucho, mis padres veían mucho cine clásico español,
Y sí que me gustaban las películas de José Luis Ozores, en plan El tigre de Chamberí o El Gafe película. O sea, me encantaría hacer una versión del Gafe, ¿no? Que podría ser una película fantástica, increíble, ¿no? Y no es una peli súper conocida. Pero el cine, digamos, noventero, ochentero, siempre me parecía como feo y cutre. Y siempre había tetas y era como... que no pasa nada porque haya tetas, pero ¿por qué? O sea, siempre daba la sensación de que las películas españolas eran las pajas que se estaban haciendo, o sea, que todas las frustraciones sexuales o políticas de la gente las plasmaban en las pelis. Y a mí lo que me interesaba era viajar a otros mundos, ser feliz viendo, o sea, cuando veía Parque Jurásico decía, esto es lo más increíble, y vi ese dinosaurio por primera vez, era increíble, o sea, que hay un arte que pueda crear la sensación de que algo increíble está pasando y te lo creas, es maravilloso. Entonces, bueno, CMX se convierte en mi mentor y dice, bueno, tienes que llamar a su secretaria para hacer la primera cita. Entonces llamé a esta chica que se llama Monique, muy maja, y me dice, tal, el día X te viene bien. Y digo, sí, tienes que ir a Carpintería, que es un pueblo cerca de Santa Bárbara, que vive en Santa Bárbara, que es donde tiene su complejo, su productora y todo eso. Entonces, es un viaje como de una hora y pico desde Los Ángeles sin tráfico. Pero es un viaje muy bonito porque vas por la Pacific Highway Coast Highway, que es una especie de autopista que va al lado del mar. Entonces es muy bonito cruzar las montañas. Entonces, bueno, su tiempo, o sea, te da tu tiempo a pensar. Entonces, nada, llegué, hablo con la persona de recepción y dice, sí, ahora sale. Y llega el tío súper alto, y me dice, I'm Bob, soy Bob. Y yo, hostia, Nick, ¿qué tal? Y nada, me enseña, ven. Y estaba como haciendo previsualización de una de sus pelis, el plan de que tenía en 3D la escena, y el tío cogía la cámara y empezaba a probar, cosa que a mí me flipaba eso. Y luego estuve 2 horas con él, comimos juntos y estuvimos hablando del guión. Y el tío me acuerdo que me decía, ¿y esto por qué lo has hecho? O sea, me daba notas del guión muy inteligentes, y el tío siempre andaba en la llaga de lo que fallaba. O sea, aunque... y dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Y no crees que sería mejor así? Y yo me acuerdo que estaba pensando, aunque me muera mañana o mi carrera cae aquí, joder, esto se lo puedo contar a mis nietos. O sea, que he tenido o sea, que he estado con Robert Zemeckis hablando de mi peli, como un colega. Me pareció increíble. Entonces yo tenía, pues eso, me había preparado muy bien, obviamente también conocía muy bien el tema, y yo quería rodarla en celuloide, que me encanta el celuloide, me parece increíble, pero a él lo que le mola es todo lo digital, lo analógico, como que, no sé si es que el tío ha tenido traumas, pero le da mucho, o sea, no, digital, no, tienes que rodarlo en digital. Y digo, bueno, vale, ok, por ti lo haré, por ti Bob lo haré. Entonces me dijo, bueno, y tengo ahí unas dudas porque tengo esta escena, tenía un perro zombie en la peli, que lo acabó haciendo Christopher Lloyd, la voz de Doc de Regreso al Futuro. Y bueno, el papel lo tenía ya hecho porque mi amigo Nacho, el que ha ganado 4 Goyas, me lo hizo. Pero pues eso, tenía un montón de efectos visuales, de tal, y digo, ¿y con quién hablo? Porque claro, yo otra cosa que no quería mucha gente antes, había intentado hacer cortos ambiciosos en la escuela, pero a lo mejor se tiraba 4 o 5 años haciéndolos, porque claro, sin dinero, pues alguien le hacía un poquito esto, tardaba mucho, y yo no quería estar 4 años haciendo un corto. Entonces digo, ¿puedo hablar? Me gustaría hablar con estas personas. Me dijo, sí, y como que me concertaron citas con todos sus colaboradores, de efectos visuales, de todo eso. Entonces fue increíble, pues eso, conocer a mis ídolos, porque a mí la técnica cinematográfica me gusta mucho, como yo os he dicho, me encanta la magia, y los artistas de efectos visuales, de fotografía, o sea, los que hacen que eso parezca real, bueno, más que real, mejor que la realidad, porque es más bonito, más mágico, más cuidado, más especial, y fue alucinante empezar a hablar. Y claro, como iba de parte de Bob, pues la gente, claro, que mira de otra manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues me lancé a hacer la peli, el dinero, me dijeron en la escuela, no le pidas dinero, no le pidas dinero, porque claro, el dinero lo quieren ellos porque el tío dona mucho dinero a la escuela. Entonces yo, como soy un tío que cumple, no le pedí dinero, pero claro, estaba por un lado, vale, tengo esta oportunidad de hacer este corto apadrinado y con mucha gente guay involucrada, pero necesito la pasta para levantarlo. Entonces puse algo de mi dinero, que había estado trabajando mientras estaba en la escuela,
tenía un trabajo de puta madre, tenía 3 trabajos, pero uno de ellos trabajaba para Disney Interactive, y lo que hacían era, trabajaban en el departamento de localización, que era, me ponían los videojuegos en castellano, que los habían traducido, y yo les tenía que decir si estaba mal la traducción, si funcionaba bien, si tal. Y me pagaban una pasta por hacer, o sea, a la hora. No trabajaba todos los días ni todo el rato, pero mucho dinero para un chico de 20 años, o sea, era mucha pasta. Entonces puse algo de mi dinero, mis pobres padres y mis pobres abuelos pusieron un poco, pero no llegaba, ¿no? Porque era un corto ambicioso. Entonces escribí una carta a todo el mundo que conozco, a todos mis amigos, pues familiares, explicándoles la situación, este es mi sueño, quiero hacer esta película. Y increíblemente levantamos como 50.000, o sea, gente, tíos, parientes, primos, muchos amigos, todo el mundo me dio algo y al final conseguimos casi 50.000 euros. De ellos más lo que yo tenía, lo que habían puesto mis padres. Entonces, esto fue increíble, lo hablábamos un poco ayer, que es que cuando tú pones una bola en movimiento, que al principio cuesta mucho ponerla en movimiento porque te dicen siempre esto es imposible, en la escuela me decían, pero qué locura, vas a rodar esto, o sea, en vez de decir, sí, tío, puedes, siempre hay voces como que quieren mearse en tus sueños o más bien, por ser más educados, llover en tus sueños, ¿no? Y tienes un poco que sobreponerte, aunque hay días, cuando en los días duros te lo preguntas, estoy loco, sí, un poco hay que estarlo, porque si no, a esto no te dedicas, pero estás equivocado, esto es un error. Pero llega un momento en que tienes que decir, no, creo en esto al 100% y voy a apostar todo. O sea, apuesto todo en que voy a hacer películas y en este país. Entonces, la gente respondió a eso. Porque mucha gente yo creo que le da miedo perseguir sus sueños o le da miedo fracasar. A mí fracasar no me da ningún miedo porque el fracaso ya partes de él, o sea, la partes de que no estás haciendo pelis, de que te van a decir que no, entonces, ¿qué? Lo importante es que alguien te diga sí. O sea, te pueden decir 50 no, pero que te diga una persona sí, ya está. Entonces el fracaso es una gilipollez, porque ¿a quién tienes que demostrar? Nada. O sea, tú te vas a morir y lo peor que puede... Yo siempre lo pienso, el día que me muera y piense, no hice esto. Me da pánico llegar a ese tal. Entonces, si quiero hacer algo, lo hago. Y debo decir que todo lo que quiero hacer es dentro de la legalidad y de la moralidad, ¿eh? O sea que no sé, me apetece matar a esta persona, pues lo hago, porque a lo mejor me arrepiento si no lo hago. No. Eso no. Entonces, bueno, pues la gente respondió, cosa que me acuerdo que era un día duro, porque parecía que no iba a poder hacer la peli, porque hubo, os contaré, miles de problemas. Y de repente empiezan a venirme emails de sí, yo te doy esto. Mi tía, mis tíos que son gente humilde, me dijo, pues yo le voy a dar 6.000 euros. Y se quedaron, ¿de dónde tienes tú 6.000 euros? Le decía su marido y mi primo. Y ella había ido guardando de lo que le sobraba de la compra y tal, tenía un nicho, o sea, había ido guardando delante, debajo del colchón, básicamente, y lo sacó para dármelo a mí por eso. O sea, fue un día increíble, me acuerdo que me puse a llorar, yo también soy muy emotivo y muy sensiblero, entonces lloro con facilidad, pero en este caso fue increíble. Entonces, claro, pues eso, podía pagar la película, y luego aparte tenía varias becas de la escuela, o sea, que guay, y tenía CMX de tal. Entonces, bueno, ya pasamos al siguiente fase de vamos a hacer la peli. Entonces, tengo una cosa que puedo decir es que tengo mucha suerte con la gente que me rodea. Mi familia, obviamente, pero también mis amigos. Y me refiero a que son gente muy buena. O sea, tengo la buena suerte de que me rodea buena gente y que por algún extraño motivo se encariñan y quieren ayudar, ¿no? Porque eso es otra cosa. O sea, lo que he conseguido poco o lo que sea es porque me han ayudado un montón de gente. O sea, porque no solo CMX, pero gente de la escuela, compañeros, amigos, mi familia. O sea, solo nunca llegas a ninguna. Ese mito, nada, es una chorrada. O sea, aquí estamos para ayudarnos mutuamente. Entonces, bueno, llegó la hora. Mi amiga Melissa, luego si queréis os cuento la historia de cómo conocí a Steven Spielberg, que tiene que ver ella con ella. Me llama y me dice, oye, ¿sabes qué? Sin pedirme permiso, he mandado tu guión a varios directores de casting de la ciudad para que te ayuden, ¿no? Porque otra de las cosas es conseguir actores. Obviamente con el nombre de CMX está muy bien, pero antes de eso, esta chica se lo mandó.
Y uno de los One, que le hace el casting de Conjure, o sea, del Expediente Warren, creo que se llama aquí, dijo, he llorado leyendo el corto, así que voy a ayudarte. Voy a hacer el casting de la peli, obviamente sin pagarlo, porque no tenemos, no hay dinero, o sea, lo va a hacer gratis. Entonces, claro, teniendo a CMX y a una directora de casting, además fue como a la vez, como que pasó todo esto. Teniendo a CMX y una directora de casting tan guay, pues ya tienes credibilidad. No eres, ¿quién coño es este tío? O sea, bueno, yo no soy nadie, pero CMX y esta señora sí que son. Entonces, si están detrás de esto, malo no puede ser. Entonces, nada, me acuerdo que me reuní aquí en 10 de actores y yo siempre me había imaginado a Christopher Lloyd haciendo la voz del perro zombie coprotagonista. La película se llama The Macabre World of Lavender Williams y va de una niña que se muere su madre, se queda huérfana y ella se lanza a encontrar a su padre, que encuentra unas cartas que tenía la madre del padre y van a buscarle y la persigue un sheriff mítico que ronda por los caminos de América secuestrando a niños huérfanos. Y entonces, como ayudante, sale de la tumba su antiguo perro que le había mordido y le habían sacrificado por eso, y esta es su manera de redimirse. Entonces es una aventura, pues eso, de dos amigues, de un buddy movie de ellos dos yendo por América y teniendo esta aventura. Entonces, bueno, suena ambicioso. Y el perro hablaba. Entonces yo siempre digo, ¡ay, sería guay que Christopher Lloyd hiciera del perro, de la voz del perro! Además, así como es un actor famoso, grabamos la voz y no tiene que estar, y entonces es fácil. Entonces yo se lo dije a Bob, le dije, oye, ¿qué te parece si le planteamos a Christopher Lloyd, o sea, si le plantea a Christopher Lloyd que sea, para los que no le conozcáis, es el protagonista del futuro, hace de Doc, el doctor, y hace del malo en Quien engañó a Roger Rabbit, un actor que me flipa, y además Doc es uno de mis personajes favoritos, porque Regreso al futuro es una de mis pelis, o sea, para mí es el mejor guión de la historia. Entonces, me dijo CMX, bueno, tú no le digas que estoy involucrado, propónselo a través de tu directora de casting, y si le interesa, me lo dices y yo le llamo y cerramos. Y ocurre, ¿no? Y así ocurrió. Entonces estaba yo de vacaciones aquí, o sea, en Madrid de Navidad, y me llaman la directora de casting como a la 1 de la mañana, hora española, ¿no? Y digo, hostia, ¿qué pasa? Siempre cuando te llaman a esa hora, dices, hostia, saben que estoy aquí. Me dice, no, que Christopher Lloyd va a hacer la peli. Empecé a gritar, mis padres, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te has hecho daño? ¿Te electrocutado? Y se lo dije, Robert Zemeckis un poco en mi corto de ayer, cuando el tío empieza a saltar en el, has inventado el teletransporte, pues un poco en ese plan. Entonces fue increíble, Christopher Lloyd, ¡guau! Entonces, cuando volví de Navidades, le conocí. Nos vimos en un sitio muy hollywoodiense que se llama Chateau Marmont, que es como una especie de una recreación de castillo europeo, pero es un hotel donde van, pues eso, los famosos. Si habéis visto La La Land, al final, ella, Emma Stone, cuando está rodando, ya es una superestrella y está rodando, va a ver a su hija y a su marido, están en ese, que son como suites y tal, y ahí van los famosos. Ya han pasado ahí, o sea, para hacer una película del Chateau Marmont, han pasado locuras y todo lo que os podáis imaginar con estrellas de cine y de rock. Entonces fui a ver, el tío me invitó a comer. Y le digo, no, tranquilo, dice, esto me tengo que poner, porque él pensaba que iba a ser como motion capture, como lo que hacía CMX en la década pasada, de sus películas esas animadas, pero que parecen medio reales. Digo, no, va a ser un animatrónico, un puppet, y tú le pones la voz, o sea que lo grabamos antes para que los puppeteers tengan una guía, y luego ya en postproducción la volvemos a grabar para que esté bien sincronizada. Dijo, no, yo quiero quiero hacerlo todo, quiero hacer la voz en vivo, o sea, en directo. Hostia, pues vamos a tener a Christopher Lloyd en vivo. Digo, le voy a escribir un papel para que además tenga un papel en persona, ¿no? Para decir que para que lo vean en las fotos. Entonces le escribí un papel que es como el viejo loco. En el funeral de la madre hay un tío loco que es el cuenta la historia y dice, ten cuidado ahora que si sales está el sheriff Burston, el famoso sheriff de Calabash County que se lleva a los niños. Y entonces él cuenta la historia y bueno, pues eso tal. Y fue increíble lo de tener a Christopher Lloyd, conocerlo, o sea, fue como, wow, estas cosas pasan, ¿no? Como que ha merecido la pena venir a la escuela, ¿eh? Y digo, sí, ya solo por esto mereció la pena. Entonces, nada, Christopher Lloyd fue la primera piedra y luego después la directora de casting me dijo, ¿y qué te parece para hacer del sheriff? Y es un tío que no os va a sonar, se llama Rex Linn.
pero yo le conocía porque hacía de malo en muchísimas pelis de los 90 que me gustaban, como Máximo Riesgo, la película de Stallone, y era el poli corrupto que ayuda a John Lithgow, curiosamente. Entonces digo, hostia, Rex Linn. Y además mi padre había sido mega fan de CSI Miami, y es uno de los propios. Joder, sí, qué guay. Tío majísimo, me invitó a su casa también a comer. Y el tío estaba entusiasmado de hacer el corto. Y me dice, oye, ¿sabes lo que molaría? Le digo, ¿qué? Dice, aquí tienes un papel. Porque la niña, cuando muere la madre de cáncer, ella se lo imagina como que viene un tío llamado Cáncer a matar a su madre, un tío con una pistola, o sea, como una especie de sicario que viene a matar. Y dice, joder, pues este papel podría molar para John Lithgow. Y digo, pues sí, tío, de puta madre. Y digo, se lo dices tú. Yo sé que yo juego al golf con eso. Me dice, como que es otro mundo, ¿verdad? Como que dices, joder. Y entonces me dijo, le ha gustado mucho la idea a John, este es su teléfono, llámale. Oh, vale. Y le llamé, me dio su teléfono, su móvil, le llamé. Yo supe, además, que reconoces la voz esa que tiene tan increíble. No sé si John Lithgow sale en Dexter, le han nominado al Oscar, no me acuerdo por qué, es el abuelo de Interstellar, el que vive con Matthew McConaughey, es un genio, un actorazo. Ahora hace de Dumbledore en la serie de Harry Potter, o sea. Y el tío me dice, me ha encantado tal, no creo que pueda hacerlo porque en fecha estoy rodando y tal. Digo, bueno, pues nada, dice, además me gustaría trabajar con Christopher Lloyd, que él había trabajado con Christopher Lloyd haciendo de los dos de malo en una peli del 84, muy bizarra, pero con mucho encanto, que se llama Las aventuras de Buckaroo Banzai en la octava, en la Across the Fourth Dimension, o la cuarta o la quinta dimensión, no me acuerdo. Entonces yo, como buen fanático de cine, lo conocía, tío, qué guay, sería de puta madre. Entonces, nada, seguimos con la preproducción y el primer problema ocurre. Me dicen los de la escuela que no pueden, o sea, tu rodaje es largo para un corto y no puedes rodar en los estudios de la escuela, o sea, porque la escuela de cine está muy montada, tiene platos de cine y todo eso, pero claro, hay muchos estudiantes. Mejor que alquiles, dice, hay lo llamaron, ¿cómo se llama? Un warehouse, un almacén, gracias. Un almacén de tal, que lo alquilamos, nos lo alquilan, además bastante barato para ser Estados Unidos, 2 meses 5.000 pavos, de mucho dinero para mí, pero sí que es cierto que en Estados Unidos un alquiler de un apartamento normal son 4.000 pavos al mes, o sea que es una locura. Entonces que era poco. Entonces fui a verlo y bueno, estaba en la peor, no sé si habéis visto una película que se llama Los chicos del barrio, Boys in the Hood, que me encanta, de John Singleton. Bueno, pues es en ese barrio, o sea, un barrio peligroso, justamente por eso costaba tan barato hacerlo. Y el pavo que lo rentaba era un tío que se llamaba Chester, que era un personaje, parecía de película, de Breaking Bad, y tenía un almacén enorme, sin columnas además, o sea que podías poner los sets, pero luego aparte tenía detrás un antiguo autobús de estos de escuela yankees amarillos, donde pone tal, y lo tenían como vacío, y ahí vivía un grupo de chavales jóvenes. Era un poco como la escena de Once Upon a Time in Hollywood, era así una vez en Hollywood, cuando van al rancho de tal y está toda esta tribu extraña de chavales rondando, pues era un poco así. Luego resultan ser súper útiles, porque los tíos ayudaban, decían, oye, pon esto aquí, hay que llenar tal, y los tíos participaron en el rodaje, pero era un sitio extrañísimo, o sea, y luego el tío los fines de semana lo rentaba para hacer raves y cosas de estos. Entonces, una vez que fuimos un fin de semana tal, no pudimos entrar porque había, bueno, era como Sirat, eso, o sea, una Sirat versión Downtown South Central LA, o sea, una locura, ¿no? Lo bueno es que él tenía un coche de mierda, tal, entonces encajaba perfectamente con la fauna, o sea, no me iban a robar jamás el coche en esa zona. Pues bueno, guay, todo de puta madre, pues sí, pusimos la esta, entonces bueno, había encontrado una directora de arte que iba a hacerlo muy bien recomendada, había sido mentorizada, igual que yo, por CMX, ella venía mentorizada por Jack Fisk, que es uno de los mejores directores de arte de Estados Unidos. Él ha hecho Marty Supreme el año pasado, que le nominaron, El Renacido de Iñárritu, o sea que es un tío, bueno, un montón de pelis de David Lynch, bueno,
de Terrence Malick, pues un tío tal. Entonces, bueno, pues genial. Y la chica tenía buenas ideas y además a mí, como me gusta mucho la magia del cine, yo quería, porque nunca lo había hecho, construir decorados para mi corto. Quería construirlo todo, pero claro, obviamente no pudimos. Tuvimos que rodar las escenas de la casa, una casa victoriana por esa zona, o sea, en Los Ángeles, pero construimos un montón de cosas, un cementerio, una cripta, un bosque, que eso fue alucinante, teníamos vehículos, porque además era de época la película, para ya añadirle más tal. Entonces, todo muy bien, ella trajo su propio equipo de construcción, pero un equipo de construcción profesional que sí lo necesitábamos hasta cierto punto, pero que cobraban, a lo mejor, cobraban cada uno 2.000 pavos a la semana. Y claro, llegó un momento, o sea, cuando empezamos a tal, digo, esto no puede, o sea, no podemos permitirnos esto, tenemos que cortar o hacer un trato con ellos para que sea porque claro, nos dijeron, esto es una cosa que os recomiendo si algunos sois cortometrajistas o os dedicáis a esto, que es hacer tratos flat deals, o sea, que dices, tú por construir este set te doy X, te puedes tirar como si te tiras, o sea, pero que si el tío se tira más tiempo no tienes que pagar más tiempo, y estos se empezarán a tirar mucho tiempo y digo, hay que pararlo. Y ella, teniendo, porque es cierto, hasta cierto punto lógico, que los gremios y los técnicos y los artesanos tienen mucho poder en Estados Unidos, ella por miedo a que su reputación como directora de arte, porque estaba empezando, se viera dañadas, no quería despedirlos. Y le digo, si no los despedimos o hacemos un trato con ellos diferente, no hacemos el corto. Entonces todo este gasto y todo esto se va a la mierda. Entonces fue muy tenso, al final tuvimos que despedirla y ella se fue. Ella dijo que no quería, yo no. Digo, vale, guay. Y entonces lo de siempre, tiré de amigos y al final lo acabaron haciendo 3 amigos que lo hicieron genial. Es cierto que ya nos ayudó mucho, dejó las bases sentadas, o sea, qué tal, pero lo terminaron unos amigos. Entonces, bueno, eso, la importancia de tener buenos amigos es quizá lo más importante que os tenéis que llevar de hoy. Y entonces, nada, construimos, preparamos y hicimos el casting, empezamos a rodar. Para el papel que quería que fuera John Lithgow, cogimos a otro actor que, bueno, le medio conocía, no era un actor famoso, pero que le había visto pues, en series de televisión y todo esto. Me llama el primero de dirección, me dice, oye, que mañana no tenemos actor. Digo, porque era lo primero que rodamos, ¿cómo que no tenemos actor? Dice, no, que es que le han detenido. ¿Cómo que le han detenido? Dice, sí, porque le han pillado conduciendo borracho. Claro, ya no se puede posponer el rodaje, tenemos que rodar mañana, tenemos a la chica, tenemos a Christopher Lloyd que viene, o sea, hay que rodar. Entonces al final también, un actor con el que había trabajado en un corto que produje en la escuela, digo, oye tío, ¿te importa venir? Dijo, no, mañana estoy. Entonces como que el tío lo hizo, aunque no tenía la voz, ahí que daba miedo, el señor Carcinoma y tal, ¿no? Pues aún así lo hizo. Pero bueno, por cierto, antes de rodar, me reuní con CMX para enseñarle el plan, porque quería ver el plan de rodaje, quería ver que estaba todo bien preparado, tenía, bueno, tiene un binder de Storyboards así de gordo para un corto es un corto largo de 26 minutos, pero bueno, iba súper preparado. Y el tío lo mira así, muy bien, y me dice, bueno, ¿qué vas a hacer si tu prota, la niña, tenía 8 años, decide en mitad del rodaje que ya no quiere ser actriz y no quiere hacerlo más? ¿Qué me dices? Pues hombre, no creo que pase, pero si pasa, pues hablaré con ella, todo bien. A mí me gustan mucho los niños y me llevo muy bien con ellos. Dice, bueno, es que empieza el tío como que debe estar un poco traumado. Porque el tío me dice, es que los actores son los hijos de puta. Menos Christopher Lloyd, eso sí. Antes bebía y a lo mejor en el rodaje de Regreso al Futuro desaparecía completamente y tenías que ir a buscarlo porque no se presentaba y estaba borracho en algún sitio. Ya no bebe, o sea que no hay problema. O sea, contratadle si queréis, que es un tío que conviene, se puede conviene. Y Tom Hanks, que es la hostia. Pero el resto son los hijos de puta. Hostias, además son unos... Y el niño de Forrest Gump. Se me pone a hablar, él había tenido mala experiencia. El niño de Forrest Gump, el niño que hace de Forrest de pequeño. Que es el que, la voz de Forrest Gump, esa de My name is Forrest Gump, esa voz que hace él, la había imitado de él porque el niño hablaba así naturalmente. Entonces, en vez de hacer que el niño hablara como él habló como el niño, que es una cosa muy, muy guay. Entonces el niño, al parecer,
durante estaban rodando una escena esa que corre, run, Forrest, run, el tío como que se cayó. Y el tío se puso a llorar, joder, es un niño, macho. Dice, y sabías que el pequeño cabroncete estaba fingiendo, no se había hecho daño de verdad, pero pagó todo, no sé qué y tal. Y dice, ¿qué te pasa si te pasa a ti? Digo, no creo que me pase, porque esta niña es increíble y además es más lista que yo y además súper guay. Pero aparte, si me pasa, pues hablo con ella, joder, que esto no es una dictadura, ¿qué pasa? Joder, es normal, hay veces que tenemos malos días, los niños tienen unas emociones súper fuertes y no saben cómo controlarlas y gestionarlas, todo bien, no va a pasar nada. Pero el tío me hacía ese tipo de preguntas, no pasó nada con la niña, si tuvimos algún problema fue con algún adulto. No con la niña, nada. Y Christopher Lloyd y Rex, el actor que hacía del malo, de puta madre, o sea, se portaron genial. De hecho, me trataban como si fuera un director veterano, o sea, me acuerdo que estaba Christopher Lloyd ahí esperando con su librito. Oye, Chris, que te necesitamos, tío. Se levantaba, dejaba el libro, se levantaba, me decía, ¿qué quieres que haga? Pues mira, te vas a poner aquí y tal. Y el tío no es de esos actores que te digan, ¿pero por qué? ¿Cuál es la motivación de mi personaje? Que alguna vez te lo dicen o te dicen, y si empiezo ahí, ¿no? Y hay veces que es lo bonito del cine, que te dan una idea que es mejor que la tuya, o que te inspira una idea mejor que la que tenías, y los dos os flipáis, tenéis ese rollo de momento de estamos creando algo en ese momento. Pero hay veces que tienen malas ideas directamente y les tienes que convencer de que no lo hagan, ¿no? Y en general te escuchan, Los actores, o sea, yo a diferencia de CMX creo que los actores son criaturas mágicas y que merecen todo el respeto y que lo que hacen es exponerse delante de la gente y se tienen que cambiar de ropa, o sea, están exponiéndose físicamente y tal. Y hacen una cosa increíble, que es convertirse en otra persona. Entonces, no pueden ser gente normal, aunque hay gente muy maja, pero no puedes esperar que se conviertan como oficinistas de 9 a 5, porque no lo son. Hacen siempre una cuerda floja, están muy con los sentimientos a flor de piel, son muy inseguros. Entonces, tienes que tratarles con cariño. Algunos les gusta, dice Guillermo del Toro, que con algunos tienes que ser unos hijos de puta, porque es lo que necesitan, con otros un psicólogo, con otros un amigo, con otros un padre. Yo he tenido la buena experiencia de momento que en general con todos no he tenido que hacer, o sea, he tenido que con ser yo mismo, vale, porque además eso, yo soy una persona cariñosa de manera natural, entonces siempre estoy preocupado porque todo el mundo esté bien, esté tranquilo, esté contento. Entonces, bueno, el rodaje fue muy duro, porque fue largo para un corto. Fueron 9 días, que es muy largo para un cortometraje. Hay películas, largometrajes que se hacen en menos. Pero claro, era complicado, había muchas localizaciones, sets, efectos especiales. De hecho, hablando de efectos especiales y volviendo a Parque Jurásico, uno de la gente que le hace los efectos prácticos a Robert Zemeckis es Michael Lantieri, que hizo los efectos prácticos de Parque Jurásico. O sea, por ejemplo, cuando entraba un dinosaurio y se caía un árbol, era el que tiraba el árbol. Cuando le dan la vuelta al coche, o sea, los efectos, la lluvia, los efectos interactivos, de que aquí rompe algo el dinosaurio digital, pues eso que se rompe lo hacía. Entonces, le conocí y el tío majísimo, y dijo, pues te ayudo. Entonces nos ayudó a construir algunos gags, pues eso, que se abre el suelo, hay un momento que el suelo se abre y el infierno, ¿sabes? Pues él nos ayudó a hacer ese gag, o sea, estuvo de puta madre. Entonces había mucho rollo de eso y fue complicado. Entonces había que trabajar con una niña, que las niñas es la protagonista auténtica, y los niños, y eso sí que está de puta madre, tienen leyes. En Estados Unidos las leyes son muy exigentes, muy duras con los niños. O sea, quiero decir que las horas que trabajan los niños tienen horas muy limitadas que dependen de la edad, cuanto más pequeño, menos horas. Pero aparte tienes que tener un studio teacher, que es una especie de profe, que si es el tiempo escolar, tiene que darles, durante unas horas le tiene que dar clase, y además está supervisando que, pues eso, no le cuelgues de una cosa peligrosa, que, por ejemplo, había mucha niebla, que a mí me encanta poner atmósfera para que quede más pictórica la imagen, y además cuando tienes luces que salen como rayos, y dice, este smoke, este humo es water-based, oil-based, esto es peligroso para la niña, tal. Entonces, como muchas cosas que ni piensas y de repente te empiezas a salir, tal. También se aprende mucho. Entonces, claro, una película con una niña pequeña, está prácticamente en todas las escenas, tuvimos que rodarla más tiempo, por eso encima teníamos un puppet, que teníamos, pues eso, era
quilombo, como dicen nuestros amigos argentinos, porque teníamos una persona con el control remoto de las cejas y los ojos, otro que hacía los movimientos de la boca, otro que le movía las patas, o sea que era como una especie de operación increíble. Entonces había que ensayarla. Primero ensayábamos con la niña y Christopher Lloyd, o sea, como hay una versión de la peli que en vez de un perro zombie es Christopher Lloyd, pues así haciendo. Entonces le cogíamos el gusto, los papetíes, los marionetistas lo miraban, luego ensayábamos con el perro, veíamos cómo se tenían que poner ellos para que el perro hiciera lo que tenía que hacer en el plano. Esto lleva tiempo. Y encima yo moviendo la cámara con grúas. O sea, fue la oportunidad de tener de hacer todas las cosas que no había podido hacer. Porque es un poco lo que os decía, que hacía mis cortos. Yo quería hacer películas de Hollywood de niño, pero con los medios de... Entonces siempre era como frustrante, porque ¿por qué no tiene el mismo look que Parque Jurásico mi versión? O sea, mi versión, ¿por qué no mola tanto, no? Aparte de los efectos, ¿no? Entonces, por fin tenía todas esas cosas que tal. Entonces fue muy duro, problemas de todo tipo, desde que se estropea el coche del sheriff, cómo lo movemos en este plano, pues vamos a empujarlo del dato, o sea, un montón de problemas, que eso es una cosa que para los que habéis dirigido lo sabréis, que es que nunca te lo dicen, nunca lo piensas cuando ves una peli, pero todo lo que estás viendo son todo problemas que han resuelto, o sea, son cortafuegos. Hay alguien poniendo cortafuegos, diciendo, hostia, pues el actor le duele el pie y aquí tiene que correr. ¿Cómo lo hacemos? Aquí estaba lloviendo, pero la escena no tiene lluvia, ¿qué hacemos? Miles de cosas así, ¿no? Y es parte también de la magia, ¿no? Como que el universo te odia y no quiere que trabajes, no quiere que hagas pelis, pero tú le estás convenciendo que sí, déjame. Entonces es en esa colisión donde ocurre esto, ¿no? Y luego el tiempo, que es una putada, o sea, no hay tiempo suficiente nunca para hacer todo lo que quieres. Entonces al final del día tienes que empezar a combinar planos, a decir este plano, bueno, quizá no lo necesite y lo resuelvo con un plano aquí, resuelvo toda esta parte. Entonces como que es pero creo que es la magia. Y todas esas pelis que os encantan están llenas de esos momentos, pero para vosotros os parecen mágicos, pero para el director era odio este momento, y a lo mejor es el mejor momento. Bueno, supongo que muchos sabréis esta anécdota, En busca del arca perdida, mi peli favorita. La escena que define Indiana Jones mejor es cuando el árabe de la espada y el tío, en vez de pelearse con el látigo, pelearse a usted, coge la pistola, le mira con cara de Dios mío, no tengo tiempo, y le pega un tiro y le mata. Risa alucinante. Bueno, pues eso, el guión era una escena súper larga de pelea con el látigo, bueno, súper elaborada, una set piece Spielberg de puta madre. Y ese día tenía diarrea porque claro, habían estado en Túnez y habían comido la comida local y estaba la mitad del equipo con diarrea y mal. Y él dice, tío, solo te puedo dar una hora, después me tengo que ir a la habitación porque tenía una disentería de la hostia. Y entonces dice, no se ponen de acuerdo Spielberg ni Harrison Ford, quién se le ocurrió, pero uno dijo, ¿por qué no disparas al hijo de puta? Y dijo, así, con esos problemas. Y es el momento quizá más clásico de la peli. O sea, quiero decir que estos problemas, como dice Guillermo del Toro, son oportunidades que están como ocultas, ¿no? Entonces, estuvo lleno de eso. Pero es cierto que, lo decía una compañera Raquel ayer, que también tuvo sus problemas con su rodaje, y decía, al día siguiente llegué y parecía una superviviente de guerra. Y me vio mi madre, pero le dije, mamá, es el día más increíble de mi vida, ¿no? Lo he pasado genial. Y es un poco eso, o sea, que lo pasas fatal y a la vez, pero luego dices, es lo mejor que he hecho en mi vida, ¿no? Dices, como digo yo siempre, prefiero en un día de problemas y de mal rollo, prefiero estar aquí pasándolo mal que en casa tranquilo sin hacer esto, ¿no? O sea, que no sé si aquí somos un poco masoquistas los directores y tal. Entonces, fue un rodaje muy duro, pero también increíble y además ambicioso y molón. Entonces, esa fue el rodaje. Entonces, empezó la postproducción, que fue lo montó mi amigo Mark, que era mi mejor. Hemos hecho la post por España, pero todo lo que he hecho en Estados Unidos, mis anuncios, mis spots, todo eso nos ha montado Mark. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un tráiler. Y a mí, una de estas locuras, tal, mi hermano, que es lo contrario yo, súper facha, lo digo con todo el cariño porque es la hostia mi hermano, pero súper facha, súper serio, le gustan los toros, o sea, es todo lo que no soy,
pero nos llevamos de puta madre. Y además es un genio, mi hermano es el verdadero genio de la familia, es escritor. Entonces me dice, es amigo de un inglés mayor que le encantan los toros, de esas cosas bizarrísimas. Oye, ¿sabes qué? Me dice Michael que su hijo es el productor de Harry Potter. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dice, llámale. Y le llamé y le digo, hola Michael, soy el hermano de Domingo. Dice, sí. Digo, oye, que me ha dicho tu hijo, mi hermano, que yo me dedico al cine, que tu hijo es el productor de Harry Potter. ¿Ah, sí? Y el tío me habla y resulta que no es exactamente el productor de Harry Potter, pero es el ejecutivo que fue tras el libro, lo consiguió de Warner, lo consiguió para Warner y supervisó todas las pelis, y ya en la sexta se convirtió en productor de la saga, y es el productor de Fantastic Animals, y es el socio de ahora de Guy Ritchie, que pues, han producido las de Sherlock Holmes, no me acuerdo cuál es la última que hizo Guy Ritchie, pero una con Henry Cavill me parece, pero es su socio, Lionel. Y entonces me dice, bueno, pues te doy el teléfono de mi hijo, ¿le llamas? Esto había ocurrido junto antes de rodaje. Entonces le llamé y costó un poco, pero al final hicimos, bueno, pues le fui a ver a Warner Bros, que para mí, que soy un fanático y un enamorado y un romántico del cine, para mí cuando entro en un estudio de cine es que en el fondo está ahora dominado por una corporación que en el fondo le importa una mierda la historia del estudio y lo único que quiere es hacer dinero. Porque ahora veis algo, la Casa Blanca, ves la torre de agua con el logo de la peli, es maravilloso. Entonces fui a Warner Bros. A verla, pues estaba flipado, o sea, y entonces fui con el tráiler, o sea, tenía el tráiler cortadito. Mira, ha hecho este corte y tal, estoy en postproducción. Y lo pusimos en una sala de proyección. Me adelanto. Se lo puso en la tele y dijo, qué bueno, vamos a ver otra vez. Y me dijo, oye, pues esto mola, déjame que piense cómo te podemos ayudar. Vale, genial. Entonces me llaman los días y dice, mira, se lo vamos a proyectar a los ejecutivos de la pospo de Warner para ver si te ayudan y tal. Entonces, esta vez lo proyectamos en una sala de cine de la Warner. Esto fue increíble. Parece mentira, pero es cierto. Fui a la sala de proyección donde tal, con este hombre de Harry Potter y su asistente, que todos tienen asistente ahí tal, muy majo. Y vamos a abrir la puerta se abre y sale Christopher Nolan. Hostia, Christopher Nolan, no le dije nada, pero hostia, Christopher Nolan. Y entonces entramos, pusimos los ejecutivos de Warner muy majos, está guay, dice, bueno, te ayudamos. Y entonces Warner Brothers pagó por la postproducción de la peli. Entonces, pues claro, nos habíamos gastado casi toda la pasta en el rodaje. O sea, con esos 50.000 más, un poco más de mis padres y de mis ahorros y de mis abuelos, básicamente nos habíamos quedado sin pasta. Nos habían dado una beca de postproducción también con el tráiler, y entonces Warner Brothers se encargó, hicimos la pospo de sonido allí, el montaje allí, el montaje de sonido allí, y lo más importante, ellos, el ejecutivo que se encargaba de los efectos visuales del estudio, un señor que se llama Chris DeFaria, dijo, pues déjame a ver quién te puede ayudar a hacer los efectos, porque no es tan loca, no tiene tantos efectos como mis últimos 2 cortos, pero tenía muchos y y además yo quería hacer maquetas, que eso es una locura, yo quería hacer todos los efectos que me gustaban de niño, hacer maquetas, también tenía efectos digitales obviamente, pero quería hacer cosas old school también. Bueno, vamos a ver qué tal. Entonces me pusieron en contacto con una empresa y la empresa se ofreció a ayudarnos. Y era una empresa que se llama New Deal Studios, antiguamente se llamaba Hunter Gratzner Industries, y se dedicaban sobre todo a maquetas. O sea, ellos hicieron, ¿os acordáis en Origen de Christopher Nolan? Cuando estalla el castillo de la nieve, como que estalla, y se cae, eso es una maqueta. O sea, que es increíble. Y hacían cosas así en Dark Knight, cuando están en la persecución con el Joker en la autopista y lanzan un misil, lanzan un misil a un camión de basura, que eso es una miniatura, no es a tamaño real, que es increíble. Entonces nos dijeron, bueno, pues los digitales, y estaban empezando una empresa de digitales. Entonces llegamos en el momento perfecto, porque
era una manera para ellos de hacerlo sin cobrar, pero hacían trabajo y podían enseñar, mira, a la industria no solo hacemos maquetas, también hacemos efectos digitales, ¿no? O sea, como que es un poco también, está en el momento adecuado, con el proyecto adecuado, es un poco parte de este rollo. Entonces, claro, obviamente no tengo la menor duda de que CMX, tener a CMX de tal, les hizo, sí, vamos a estar amiguitos con Robert, con Bob, para que haga una película con nosotros. O sea, no me cabe la menor duda de que más que ayudarme a mí, estaban ayudándose a ellos para que CMX estuviera contento. Pero bueno, se portaron genial y nada, dimos la voz con Warner. O sea, para mí, repito, un fanático y un romántico del cine estar mezclando en una sala de sonido de Warner fue la hostia digital, hicieron el etalonaje, bueno, la hostia, y no terminó la cosa. También gracias a ellos hablé con Paravision, hicieron una copia, que la había rodado en digital, me hicieron una copia en celuloide, que es increíble, porque además la película tenía un look muy de cine, a pesar de estar rodada en digital, y entonces, bueno, la primera vez que había un proyecto mío proyectado en celuloide, que era para mí una maravilla. Pero bueno, ya digamos lo último con el corto es que yo soy un fanático de una película ochentera, que no sé si habéis visto, que se llama El secreto de la pirámide. Ella un Sherlock Holmes. Es una película maravillosa. Si no la habéis visto, la recomiendo. Es el proto Harry Potter. De hecho, lo escribe Chris Columbus, que es el que dirigiría las dos primeras de Harry Potter, o un protegido de Spinoza. Os la recomiendo. Una película de aventuras. Pues si la proyectáis, invitadme, que es un huevo de esa peli, aún con lo que uso esa peli. Y es una de mis bandas sonoras favoritas de la historia. Es un score de aventuras maravilloso. Me encanta. Entonces digo, hostia, estaría guay que hiciera Bruce Broughton, que es el compositor de Silverado, que es otro pedazo de score, bueno, hostia. Y entonces le mandé una carta diciendo, ostras, tal, soy muy fanático, me encantaría. Y de estas cosas maravillosas casualidades, resulta que, le digo, yo soy alumno de Jeremy Kagan, que es un profesor, sí, Kagan, se escribe Kagan, pero es Kagan en tal. Y es mi profesor de dirección y tal, habíamos hecho muy buenas migas. De hecho, estuve 2 años trabajando de su ayudante en la escuela, que ahí los profes de universidad y de tal tienen un rollo muy guay, porque ellos dan la clase, pero quien corrige los exámenes, quien se encarga del funcionamiento es sus teachers assistants, que es un estudiante que sí, le dan a lo mejor unos créditos gratis en la escuela, pero es el que hace el curro. Y yo me convertí en esto. Entonces él había trabajado con Bruce en un telefilm. Entonces, eres alumno de Jeremy, qué guay, vente a mi casa. Me invitó a su casa en Hollywood Hills, que es unos caminos que dan un facto. Es un poco como también en Eras una vez en Hollywood, donde me iba Margot, Sharon Tate, y luego que van a toda velocidad por unas colinas, pues era eso. Entonces llegué y tal, y el tío súper majo, le enseñó la peli, voy con el DVD con la peli, y me dice, bueno, pues sí, lo hago, venga, te lo hago. Hostias, o sea, era como un poco todos los elementos soñados. Entonces, bueno, pues la película la verdad es que fue una locura, pero fue maravilloso. Y para terminar lo de CMX, el momento de la verdad, porque ya CMX le había enseñado el tráiler también, en un rodaje suyo me invitó, y el tío, dije, mira, vamos a editorial y vemos el tráiler. El tío súper majo, ¿ves? ¿Cómo lo dan en digital? Está guay, parece cine, el tío ahí flipado, somos unos flipados los directores. Entonces, luego llegó la hora de la verdad, le enseñé la peli, y nada, el tío dijo, está de puta madre, cualquier proyecto tuyo que tengas, traernos, esta es tu casa, y ahora en septiembre le vamos a pitchear la versión largo del corto que pusimos ayer, así que deseadme suerte. Y bueno, eso es un poco todo. Un poco la experiencia, ¿no? Sí. Y que es el principio de todo lo que queda por venir, ¿no? Eso ya llevas una hora hablando. Es que a lo mejor hacerme arrancar cuesta, pero luego hacerme parar cuesta más. Bueno, pues yo os recomiendo que veáis los cortos de mí. De hecho, el corto del que estáis hablando se puede ver en abierto. ¿Lo habéis visto en YouTube? Está en YouTube. O en Vimeo, lo que prefieráis. Podéis verlo. Y el de ayer, pues todavía no, porque está saludando a los festivales, pero si no podéis ver ayer, tenéis que verlo, porque si os gusta la fantasía,
ciencia ficción de los años 70, 80 y 90, él ha capturado, ¿no?, esa esencia que cuesta mucho contar ahora en el cine. Entonces yo creo que vale mucho la pena ver lo que va a hacer Miguel en el futuro. Lo vamos a seguir y espero que en el largo. Eso largo que, bueno, lo que os decía de España también, para cambiar la historia de que os decía, no quería hacer cine español. No quería hacer el cine español, aunque es eso, hay pelis que me encantan. El Día de la Bestia, por ejemplo, me flipa esa peli, es mi peli favorita española, Los Otros, o sea, siempre fantástico. Entonces mi amigo Nacho, que él sí que trabaja, es un pilar de la industria en su faceta de maquillador. De hecho, su primer gran proyecto fue hace relativamente poco, justo antes de la pandemia, que fue hacer el maquillaje de Carla Lejalde en Mientras dure la guerra, de Unamuno, que está completamente maquillado. También Eduard, que hace de Villana Astray, y no me acuerdo, Santi Prego, que hace de Franco, maquillados. O sea, es como, no son, si les ves de verdad no son así. Entonces ganó un Goya, su primer Goya por eso. Entonces él me invitó al rodaje. Yo soy muy fan de Amenábar, sobre todo de Los Otros y también de Maradona. Y entonces nada, ¡joder, claro que sí que voy al rodaje, qué guay! Y allí conocí me presentaron a Carla Lejalde, que el tío cariño es un envío, no me conocía de nada, ¡oh, madre, me soy la hostia! Tal. Y estuvimos ahí hablando y me presentó a Amenábar, que fue la hostia. Y luego también me presentó a Fernando Bobaira, que es el socio de Amenábar y su productor. Entonces, cuando pasó todo esto de la pandemia, que lo conté ayer en la esta, de que estaba en Estados Unidos, pero mi mamá se puso mala, y ¿qué hago? Mi carrera, tal, y al final me fui aquí, adiós, o sea, que sea lo que Dios quiera con mi carrera en Estados Unidos, me da igual. Pero entonces, creo que también por animarme en un momento duro, mi amigo Nacho me dijo, oye, ¿y por qué no haces una peli aquí? Tío, ¿qué idea tienes? Y le conté una idea que se llama Exorcismos Low Cost. Y una comedia de terror, obviamente. Y me dijo, eso a Carla le va a encantar. Se lo presentamos, creo un tratamiento y se lo presentamos a Carla. Bueno, pues vale, entonces la verdad es que me ayudó mucho porque digamos que eso me hizo no solo estar pensando que mi mamá está muy mala, muy malita y bueno, que se va a morir. Y cuando justo después de morirse la pobre, tenía el tratamiento, lo acabé prácticamente a la vez y se lo mandamos a Carla. Y Carla me manda un mensaje y me dice, ¡joder, esto es la hostia! ¿Qué voy a hacer de un bicho? ¿O de qué? ¿Qué voy a hacer? Es el prota, no es un bicho, no es un demonio, no es un poseído. Y entonces él, gracias a él, se apuntó al proyecto y escribió el guión. Y ahora, bueno, acabamos de firmar con una productora bastante conocida para hacer el largo aquí. Así que mi opinión sobre trabajar en España, por supuesto, ha cambiado completamente. O sea que bueno, pero es cierto que la fantasía y la ciencia ficción son una rara avis. O sea, en general, ciencia ficción en España, curiosamente, películas súper taquilleras como Los Otros, El Orfanato, son películas de fantasía. Pero por algún extraño motivo les da cosa hacerlas, ¿no? Fernando Bobaira, que he reunido con él varias veces, joder, lo que hace Nick es de puta madre, pero no lo entiendo, joder, ni qué fuerte. No soy Cristo, o sea, a mí me gusta las historias muy claras, ¿no? Entonces como que hay un poco de pushback, pero bueno, he cambiado mi opinión y la verdad es que hay gente súper talentosa como mi amigo Nacho y gente súper entusiasta que está dispuesto a hacer fantástico, ¿no? Ayer no sé si visteis o antes de anoche a Paco Plaza con su presentación, otro gran director que se dedica que se dedica al fantástico, o sea que es posible hacerlo. Pero bueno, o sea, que España también. O sea, que estoy entre las dos aguas a ver qué cuece primero. Muchas gracias por haber venido a esta charla. Tiene muchas historias más que contar, o sea, que los tenemos que invitar más veces. Cuento la de Spielberg, de cómo no conocía a Spielberg antes de terminar. Se ha conocido a todo el mundo. Bueno, esto es... No, bueno, os la cuento porque creo que es bonita. Bueno, pues también en la escuela mi amiga Melissa, ¿os acordáis que os había contado que había mandado mi guión a directores de casting? Bueno, pues Melissa estaba en un día, además, tenía que escribir un guión para una escena de dirección con el tal Karan. Y entonces no estaba nada inspirado y estaba tumbado en el suelo. Que yo cuando estoy escribiendo y estoy un poco atascado me tumbo en el suelo. Sobre todo si hay moqueta, que en Estados Unidos siempre hay moqueta, aquí en España no. Y me pongo, y como que eso me ayuda extrañamente, me hace pensar mejor. Y me llama Melissa, me suena el teléfono, Nick, y digo, ¿qué?
Dice que Steven Spielberg, que hay un evento en la escuela y que va a venir Steven Spielberg. No, pero pueden ir los estudiantes, porque cuando vienen los VIPs, los estudiantes no suelen poder ir. Siempre vienen, o sea, otros VIPs o donantes de, o sea, que dan dinero a la escuela, porque bueno, allí, como sabéis, las escuelas buenas son cosas de pago. O sea, todo lo que la religión, la educación, la medicina, todas las cosas que damos por sentado que aquí se pueden hacer, digamos, entre comillas, gratis, allí es todo, hay que pagar. O sea, allí no existe realmente hacer cosas que el Estado financie cosas. Entonces digo, bueno, pues, ¿pero pueden ir los estudiantes? Y me dice, Luisa, no tengo ni idea, pero es Spielberg, tu héroe, mueve el culo. Y entonces fui y llego allí y efectivamente los estudiantes no podían pasar. Entonces digo, hostia, pues me apetece, bueno, me encantaría conocer a Spielberg. ¿Qué hago? Y había otra chica que no conocía también de la uni, porque la escuela de cine de la Universidad del Sur de California es como una escuela dentro de la universidad. Entonces hay escuela de medicina, escuela de tal. No sé de qué esta chica, creo que podría ser periodismo esta chica. Entonces, creo que fue de periodismo porque nos dio la idea, y si nos hacemos pasar por reporteros del periódico de la universidad, que como todas las universidades tienen periódico, y se llama el Daily Trojan. Entonces, fuimos, hola, somos reporteros del Daily Trojan. Sí, pasad. Y nos pidieron identificación y nada. Entonces, pasamos, tal, vemos el evento, inauguraban un nuevo programa de videojuegos. Y estaba, curiosamente, CMX, era justo antes de que se convirtiera en inventor, estaba Spielberg y un montón de otra gente famosa, pero claro, Spielberg. Y entonces termina el evento y está Spielberg ahí como ella, de cerca. Y digo, vamos a entrevistarle. Y nos acercamos, Mr. Spielberg, we're from the Daily Trojan. Y dice, ¿le importaría que le hiciéramos un par de preguntas? Y dice, sí, por supuesto. El tío guay, le hacemos las preguntas y, para hacerlo más chulo, la chica saca su cuadernito de notas y empieza a apuntar todo lo que le está diciendo. Yo le hacía preguntas y tal. O sea, que la chica, la verdad, que fue una compañera maravillosa. Y al final le digo la verdad. Le digo, soy estudiante de cine aquí y uno de mis sueños es hacer películas para Amblin, su productora, ¿no? La producida de T. O sea, es sumar la luna con la bicicleta volando con Elliot y el tío me dio la mano, pero además un buen apretón, nada de tal, y me miró a los ojos y me dijo, lo harás. Ya no. Porque todo lo que te propones yo creo que lo puedes conseguir. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Gracias chicos.